La mañana de Federico. Es radio. 8:36, 7:36 están ustedes en las Islas Canarias. Primera tertulia política en nuestro programa, en Es la Mañana de Federico. Y hoy contamos con 3 tertulianos que siguen aquí al pie del cañón. No se han ido de vacaciones. Gabriel Alvear, feliz año. Muy buenos días. ¿Cómo has pasado? Feliz año. ¿Cómo has pasado la noche vieja? Tranquilito. ¿Te comiste las 12 uvas? Sí, sin ningún problema, no me atraganté ni nada, fantástico. Yo reconozco que tuve que acudir a los piñones. ¿A los piñones? Sí, mi pueblo es tierra de piñones y yo en vez de 12 uvas me comí 12 piñones. Oye, es una buena idea, el próximo año lo pruebo. Mucho más pequeño. Marisol Hernández, ¿qué tal? Buenos días y feliz año, por supuesto. Feliz año. Y Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, feliz año. Feliz yo año. Bien, yo uvas y todas, una tras otra en su momento, sin problemas, sin atragantamiento. Soy incapaz, lo reconozco. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, acompañándonos Sara. desde las 7 de la mañana, desde la primera hora en la que arrancaba nuestro programa, y hoy siguiendo, por supuesto, esa prensa que sin duda la imagen, por supuesto, es de Diana Quer y de ese presunto asesino que se llegaba a él. La Guardia Civil lo detenía el pasado 29 de diciembre, pero todas las informaciones, todo este año 2018 va a ser sin duda pasado por tribunales. Vamos a tener a nuestro compañero Fernando Lorente pendiente de estos primeros días, y tenemos ya una cita en el calendario que es el próximo jueves 4 de enero, cuando Junqueras salga de Extremera en dirección a los tribunales de Madrid para acudir. En este caso no va a testificar, pero sí que va a haber una vista oral en el Tribunal Supremo. Y el juez de Arena podría decidir su puesta en libertad, algo que pondría en jaque, más si cabe, al presidente que sigue fugado, lo recordamos, al expresidente Puigdemont, que sigue en Bélgica. Hoy en el diario El Mundo encontramos una información muy interesante, pone cifras a todo este llamado procés. La justicia pone cerco, habla de 37 investigaciones abiertas contra consejeros, altos cargos de la Generalidad, alcaldes, profesores y mozos por esa organización del referéndum ilegal del día 1 de octubre. Les imputa, ya lo saben ustedes, delitos de sedición, rebelión, malversación, desobediencia y odio en el caso de los maestros, de los profesores. Las cifras son tan llamativas, Sara, que hoy encontramos una comparación muy llamativa. Solo el caos aéreo vivido en España en el año 2010 por el conflicto entre el gobierno y los controladores tiene cifras similares. En aquel entonces derivó en poco menos de 25 causas abiertas, 25 contra estas 37 en juzgados de Madrid y por supuesto también de Cataluña. Un juicio que por supuesto no va a tener sentencia en este recién estrenado 2018. Con un poco de suerte a finales de este año podría abrirse la parte oral, pero es un año cargado de causas judiciales que si quieres repasamos después a continuación, porque afecta desde el Partido Popular a futbolistas. Lo contraponías tú, Silvia, con esas informaciones del caos aéreo, pero si lo comparásemos, y seguramente habrá algún medio o lo ha habido, que lo compara con la actividad, con la escasa actividad parlamentaria. Tú, de hecho, Isabel, lo comentabas hace escasos días, lo leía en el diario ABC, que precisamente ha sido tan terrible, no sé cómo lo describirías, este proceso independentista, este golpe de Estado perpetrado a nuestra democracia, que ha dejado otros temas en el ralentí, prácticamente paralizado toda la actividad parlamentaria. No sabemos cuántas proposiciones de ley, decretos se han llevado al Parlamento, que al fin y al cabo temas fundamentales como por ejemplo el educativo. Les recuerdo, por cierto, a nuestros oyentes que a partir de las 9:15, 9:20 de la mañana tendremos ocasión de hablar con este tema, con el tema del pacto educativo, que es uno de los grandes olvidados en este año 2017, con el secretario de Estado de Educación, con Marcial Marín. No os voy a preguntar, porque imagino que todas las respuestas irían en el mismo sentido, si Cataluña ha monopolizado, por supuesto, todo el tema parlamentario, ha dejado, como decía, en ralentí la política española, el Parlamento español, pero si creéis, como por ejemplo apuntaba Pepe García Domínguez en esa nuestra última tertulia, que estamos ante el principio del fin, o sea que lo que está por llegar es todavía aún peor. ¿En Cataluña? En Cataluña y en España, por supuesto, que va a monopolizar todo el tema. Yo creo que no. Yo tengo la sensación de que, como dijo Churchill en Dunkerque, no es el fin, tal vez ni siquiera es el principio del fin, pero sí es el fin del principio. O sea, yo creo que en Cataluña las cosas van a ir a mejor. Creo que lo peor ya se ha vivido, creo que se ha puesto el Estado, ni siquiera el gobierno, el Estado ha puesto pie en pared y sobre todo la justicia ha puesto pie en pared y esto va a empezar a pagarse. Lo que pasa es que será todavía pesado y largo, pero van a empezar a pagar los golpistas el golpe que han dado y yo creo que seguiremos inevitablemente metidos en este pantano, en este fango, pero no para peor,
sino yo creo que para mejor, para salir de ahí. Lo que sí creo es que es gravísima, no ya el ralentí, sino la parálisis parlamentaria que ha ocasionado este tema. No se ha aprobado ni una sola ley este año en el Parlamento mínimamente relevante. Ni unas. Se han aprobado algunas iniciativas, algunos decretos, etcétera, pero el Parlamento ha estado entre la falta de minorías estables y el monotema catalán. El Parlamento ha estado de adorno, no ha servido absolutamente para nada, y España no se puede permitir eso mucho tiempo más. O sea, yo creo que sería probablemente conveniente convocar elecciones anticipadas, cosa que Mariano Rajoy no va a hacer de ninguna de las maneras, porque las encuestas no le favorecen a su partido, pero cuanto antes saliéramos del bloqueo parlamentario en el que estamos, mejor le iría al país, desde luego, y no hay otra forma de hacerlo que convocando elecciones y construyendo alguna mayoría estable. Las encuestas, supongo que luego hablaremos de eso, las encuestas auguran una mayoría PP Ciudadanos muy sólida en el caso de que se convocaran elecciones. Yo creo que sería muy bueno para España que eso fuera así, pero no creo que Rajoy lamentablemente esté por la labor. No parecía, al menos no se desprendía de ese último balance del año que hacía el presidente del gobierno. Marisol. Bueno, yo creo que ahora necesita sobre todo ganar tiempo. Si antes ya lo necesitaba, ahora todavía más, un poco para normalizar la situación y desde el punto de vista del gobierno y del partido, y para poder ir a las elecciones, a las próximas elecciones con algún tipo de victoria que en estos momentos no podría presentar. Es verdad que es evidente que Cataluña ha monopolizado todo, sobre todo desde el verano a nivel parlamentario, pero yo creo que la legislatura es una legislatura muy estéril, condicionada fundamentalmente por la falta de una mayoría parlamentaria. Antes de la eclosión de Cataluña ya había muy poca actividad en el Congreso de los Diputados porque es difícil para el gobierno sacar adelante proyectos de ley, tiene que negociarlos mucho antes de someterlos al dictamen de la Cámara, y ante esa dificultad el gobierno lo que hace es no legislar, no llevar al Parlamento nada que no sea lo indispensable. De hecho, estamos sin presupuestos porque el gobierno dijo que no los presentaría hasta que no tuviese la mayoría clara. No iba a arriesgarse a una votación fallida, ni muchísimo menos. En ese sentido, es verdad que la legislatura pierde fuelle absolutamente por todas las dificultades a las que se enfrenta. Posiblemente Mariano Rajoy intente dar un poco de efervescencia a estos meses en los que Cataluña va a volver a ser el centro de la política española, porque además son la política nacional y la política catalana son lo mismo, ¿no? Estamos totalmente comunicados. Yo pienso, como Isabel, estoy de acuerdo con ella en que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Porque va a haber una normalización también allí de la política catalana. Vamos a ver qué pasa con la investidura, vamos a ver las causas judiciales cómo avanzan, pero a lo que hemos llegado y lo que hemos vivido, yo creo que no lo vamos a volver a ver. Pero aunque sea un año en el que el gobierno pueda buscar que el Parlamento esté más vivo e incluso llegar a pactos, el pacto de las pensiones, el pacto de la educación, que está todo ahí pendiente y todo en el aire, pues también es un año preelectoral, ¿no? Tenemos elecciones el año que viene, europeas y autonómicas y municipales. Entonces va a haber un intento por parte tanto de Ciudadanos como del PSOE como de Podemos, que ya lo lleva haciendo, ¿no? Pero con mayor claridad, si cabe, sobre todo respecto al PSOE, de poner distancia. Entonces es un año ya muy difícil para el encuentro y para el diálogo. Haría falta mucha responsabilidad por parte de los 4 principales partidos para que eso se llevara a cabo. Yo tengo duda de si podrá realmente culminarse toda esta serie de acuerdos. Simplemente un añadido, un inciso brevísimo. Y en estas condiciones, a mi juicio, la posibilidad de que el PNV apruebe los presupuestos con el 155 en vigor es nula. Es nula. Sencillamente nula. No hay ninguna posibilidad de que el PNV vote a favor de unos presupuestos estando el 155 en vigor. A mí, en mi opinión, igual me equivoco. Ojalá, me encantaría equivocarme, pero creo que es nula.
que es nula pese al cuponazo vasco y pese a lo que decía ayer precisamente Luis de Guindos, que ayer lo decía en los micrófonos de la SER, en esa primera entrevista que concedía el ministro de Economía, y decía que los presupuestos, por supuesto, que serán aprobados con el apoyo del PNV, no lo descartaba. De hecho, Gabriel. De todas formas, si me permitís, yo creo que hay que ser muy cauto respecto a las predicciones de lo que vaya a suceder en Cataluña. Yo no estoy nada convencido de que vaya a haber ni un apaciguamiento ni una mejora de situación. En principio, tal y como se han desenvuelto los hechos a partir de una pésima aplicación del 155, lo que estamos es en el horizonte de un golpe de repetición. En la medida en que no se han resuelto ninguno de los aspectos claves de la política catalana, se ha dado un paréntesis de 56 días que prácticamente no ha servido para nada, salvo para retornar al punto de partida. Ni siquiera se ha tocado la televisión pública, con lo cual la máquina de producir votos, que es en las sociedades modernas el televisor, sigue funcionando de un modo perfecto, y encima yo creo que la única esperanza con la que jugaba probablemente la vicepresidenta de un modo muy particular, porque es la baza que más había jugado, la de un posible acuerdo después de las elecciones con un Junqueras que parecía, comparado con Puigdemont, premio Nobel elevado a la enésima potencia. Me parecería a los demás, ¿no? No, a los demás, comparado con Puigdemont. No. Comparado con Puigdemont, hasta una hormiga parece premio Nobel. Pero esa hipótesis también ha fallado asombrosamente. Un personaje que ha exhibido su necedad, su cobardía, su absoluta falta de sentido ético, abandonando a toda la gente a la que había metido en un embrollo tremendo y largándose con la mayor tranquilidad del mundo. Eso en cualquier sociedad civilizada lo que supone es la muerte política de un sujeto. Por el contrario, y eso indica hasta qué punto estamos asistiendo al comportamiento de una sociedad enferma, lo que ha supuesto es una especie de idolización de Puigdemont, que pasa a convertirse en el listillo que ha conseguido hacer que todos los demás paguen lo que él no paga. Sí, Gabriel, pero no va a ser presidente. No va a ser presidente porque está huido de la justicia, y si viene va a ir al suyo. Yo no creo en el apaciguamiento. Pero en todo caso, lo que estamos es ante una situación fuertemente bloqueada, que no está claro que no acabe en un nuevo proceso electoral. No está claro en absoluto. Yo sinceramente pienso que ante eso lo que sí tanto el PP como Ciudadanos deberían plantearse a toda velocidad, pero a toda velocidad, es el modo a través del cual se proceda a ciertas reformas de fondo en el sistema político español, tanto en la Constitución como en una serie de leyes fundamentales, que en primer lugar y por encima de todo pasa por una modificación de la ley electoral. Si este país sigue con esta ley electoral, este país, y no solo Cataluña, este país va a seguir bloqueado de modo indefinido. Y eso no es tolerable. Sí, lo que pasa es que para eso, yo estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que para eso hacen falta otras mayorías en el Congreso de los Diputados, porque con la actual no va a haber reforma de la ley electoral, porque ni al PP ni al PSOE les interesa esa reforma. O sea, les van a tener que obligar a hacer esa reforma, y yo confío en que así sea, pero les van a tener que obligar. Ahora, en lo que atañe a Cataluña... Lo divertido es que efectivamente no interesa a nadie, salvo a los ciudadanos, pero como parece ser que a los ciudadanos no interesan a nadie... No, a los ciudadanos sí, lo que no... pero se habla de la reforma, esa ansiada reforma electoral, como bien apuntaba Gabriel Albiac, solo en contiendas electorales, es decir, en elecciones. Luego pasa siempre de soslayo por los líderes. No, porque no interesa a los grandes partidos, porque la ley electoral beneficia a los grandes partidos y beneficia a los nacionalistas, que en muchos casos han tenido el fiel de la balanza. Pero, hombre, digo yo que alguna vez los grandes partidos tendrán que plantearse la conveniencia de poner por delante los intereses ciudadanos. No lo harán.
no lo pedir, harán. creo Eso es yo, mucho pedir, no lo harán. Lo harán si están obligados a ello y cuando una eventual incremento sustancial de ciudadanos en el Congreso les obligue a ello. No, yo lo que quiero decir es que yo no creo en ninguna clase de apaciguamiento en Cataluña. No creo que las políticas de apaciguamiento den resultado. Creo que lo que sí da resultado y está dando y va a dar más resultado son las medidas judiciales. El que Junqueras esté en la cárcel, el que Puigdemont sepa que si vuelve a pisar España va a la cárcel, el que haya 7 parlamentarios ahora electos en el Parlamento catalán susceptibles de entrar en la cárcel, incursos en procesos judiciales por sedición, por etcétera, etcétera, y eso sí creo que va a funcionar y creo que va a impedir nuevas acciones unilaterales como la que se perpetró el 1 de octubre, porque no es lo mismo pensar que si das ese paso vas a salir ganando, como había pasado históricamente en todos los desafíos secesionistas catalanes, que pensar, esta vez me he pasado y voy a la cárcel, y a lo mejor voy a la cárcel 20 años, no 1 ni 2, sino 20, y creo que los que vengan detrás se lo van a pensar. Es más, estoy convencida de que se lo van a pensar, convencida. Yo también creo que la situación en Cataluña se va a normalizar a ese nivel. Lo que pasa es que es cierto, como apuntaba Gabriel, que hay una sociedad, pues no recuerdo la palabra enferma, que has dicho tú, enferma, sí, justo iba a decir tóxica, enferma, sí. Bueno, y que esa realidad está ahí y que habrá que los principales partidos tendrán que ver cómo afrontan este gravísimo problema, y esto ya no es una cuestión a corto plazo, ¿no?, del próximo año, los próximos meses, sino es una cuestión de mayor recorrido, en el que ambos también, no solo a nivel de España, sino a nivel de Cataluña, tanto PSC como PP tendrán que decidir qué quieren ser de mayores y cómo se quieren comportar, ¿no? Y esta reflexión sí que es de los próximos meses, y yo creo que tiene que dar resultado en breve. Para afrontar una ley electoral, decía Isabel que efectivamente no dan los números, la aritmética es tal cual, pero sí quizá si se produjera unas elecciones generales, que tampoco está, por supuesto, en la sombra. Hoy lleva encuesta el diario La Razón en este primer día laborable, y el primer día, de hecho, que se publican los periódicos, que dan una mayoría absoluta a la suma de Partido Popular con Ciudadanos, porque el efecto Arrimadas el 21 de diciembre hace que Ciudadanos sume 25 escaños, si no recuerdo mal, pero es que además esto se ha alejado. En las encuestas que hubo antes incluso de abandonar 2017 se hablaba ya de Ciudadanos como segunda fuerza política, incluso superando a un Partido Socialista, a un Pedro Sánchez que está totalmente desangelado y desolado. Danos, si te parece, Silvia Rivero, apúntanos algunos de estos datos que hoy publica NC Report en el diario La Razón. Pues efectivamente habla de ese efecto Arrimadas, ya lo han bautizado así, que beneficiaría y de qué manera a los de Rivera en unas hipotéticas elecciones generales. Ciudadanos, según este estudio, superaría por primera vez los 4 millones de votos, con un 18,8% de los sufragios, alcanzaría entre 55, 57 escaños en el Congreso, como decías, sumados a los que obtendría el Partido Popular, alcanzarían juntos esa suma mágica ansiada desde hace 1 año y medio de mayoría absoluta entre ambos partidos. El Partido Socialista, con Sánchez a la cabeza, obtendría un 23,8% de los votos, 6,2% debajo del Partido Popular, a pesar de que obtiene unos pésimos resultados respecto a otras encuestas. Supone un aumento, también es verdad, de entre 3 y 8 escaños de los resultados de 2016, que hay que recordar que tuvo malos resultados el Partido Socialista en aquel momento. Sin embargo, ¿quién más pierde? Con diferencia, Podemos, que sigue en caída libre y le está costando de qué manera ese berenjenal en el que se ha metido en Cataluña sin saber posicionarse en ningún momento. Se quedaría con un 21,2%, era los que tenían en 2016, y ahora pasaría a un escueto 16,1%. Y con estos datos sobre la mesa y con esa presión ejercida por el Partido Popular, que ha sido sin duda el que más presión ha ejercido sobre la candidata Inés Arrimadas para directamente que se dé de bruces con la propia realidad, porque no salen los números en Cataluña, ¿creéis que podrían llegar a algún tipo de acuerdo PP y Ciudadanos en la próxima legislatura, en el caso de que así fuera? Vamos a ver, lo de tomar al de enfrente por idiota es una pésima política, y pensar que realmente por tratar de convencer a Arrimadas que es conveniente que se tire por la ventana vas a adelantar algo es una cosa estúpida. Es obvio que Arrimadas y Ciudadanos tienen que hacer el tipo de juego que les permita ir afirmando su base social, y yo creo que el PP
debería de una maldita vez quitarse de la cabeza esa especie de rencor de que Ciudadanos se esté quedando con una parte de su clientela. Se está quedando con una parte de su clientela, eso es cierto, pero vamos a ver, es que se ha producido una mutación histórico-política, se ha producido una mutación sociológica. El ciclo que no es de propiedad del PP, no, esa clientela es libre y soberana. Claro, el ciclo que empezó en 1978 se ha cerrado. Estamos entrando en un ciclo nuevo y quien no entienda eso está condenado a estrellarse contra la pared. No es un caso único español. En Francia sucedió el año pasado. Los que llevábamos casi un año anticipando que Macron, a quien nadie parecía conocer en España, tenía ganadas las elecciones, pasábamos por ser una banda de insensatos. Sencillamente había que entender qué era lo que había muerto del sistema de la Quinta República. Los que en estos momentos decimos que la única posibilidad de sacar adelante a este país es sobre la base de un gobierno de concentración nacional que por un lado tendría que reunir a PP y Ciudadanos y en mi opinión también a un PSOE que se librase de este dichoso personaje que está acabando definitivamente con su partido, pues podremos parecer ahora mismo una cosa rara, pero sin embargo, con toda seguridad, es la única alternativa que responde a lo que es el nuevo horizonte sociológico y electoral de este país. Yo no creo en las grandes coaliciones. Yo creo que es infinitamente más deseable y más probable el horizonte de la gran coalición, de la Unión PP-Ciudadanos. Creo que la mejor noticia desde hace muchos años en España es el surgimiento de un partido de centro bisagra fuerte, porque es algo que faltaba en España, un partido nacional bisagra. Solo teníamos como bisagras a los nacionalistas, lo que ha supuesto una cesión de soberanía y una desintegración de la cohesión del país verdaderamente brutal desde hace 30 años. Así que el surgimiento de Ciudadanos es como una fuerza realmente consolidada y fuerte. Para mí es una noticia excepcional. La desintegración de Podemos es la mejor noticia que nos deja el proceso catalán. Es lo mejor que podemos agradecer a estos descerebrados de independentistas catalanes. Creo que la encuesta de La Razón está mal titulada, porque no creo que sea el efecto Arrimadas. O sea, es el efecto incremento Ciudadanos el que ha proporcionado a Arrimadas la victoria que ha tenido Arrimadas. Pero no es que Arrimadas haya sumado a Ciudadanos, es que es Ciudadanos, la marca Ciudadanos, de hecho, la que ha producido Rivera y es la marca. Es la marca Ciudadanos. No es que Inés. Sí, pero no es el efecto Arrimadas, es previo a Arrimadas. Es un efecto de marca de partido. Pero me parece... ¿No piensas que está relacionado con lo que ha sucedido en Cataluña? Sí, pero no porque la candidata sea Arrimadas. Creo que es la marca Ciudadanos y lo que Ciudadanos representa, no el hecho de que Arrimadas sea una buena candidata, que lo es, pero es previo a Arrimadas. Arrimadas es buena, pero es sobre todo buena la oferta de Ciudadanos. Y es muy bueno y muy valiente el trabajo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña ante la abdicación de responsabilidades de los partidos nacionales en Cataluña. Porque es que ni el PP ni el PSOE han hecho nada en Cataluña desde hace muchos años por frenar esta escalada que nos condujo al 1 de octubre. Y el partido que nació para frenar eso, que es Ciudadanos, ha recogido la cosecha. Y a mí eso me parece que es muy valioso, muy encomiable, y que Ciudadanos va a recoger el fruto de ese trabajo en toda España. ¿Le falta todavía infraestructura? Le falta todavía banquillo. Le falta, porque tiene banquillo en las grandes ciudades y en las grandes comunidades, pero no tiene banquillo en la capilaridad, no tiene capilaridad en el tejido, en la España profunda, digamos, pero está en ello. Y yo creo que es magnífico para España esta posibilidad de bisagra de un partido que pueda alternar un pacto con el PP y un pacto con el PSOE, porque yo, repito, en las grandes coaliciones no creo. Lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en otros países. Las grandes coaliciones entre dos partidos antagónicos en ofertas económicas, sociológicas, etcétera, acaba o en la aniquilación de uno por parte del otro o en la parálisis legislativa. No funciona. Yo no creo en las grandes coaliciones. Colacel, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Vamos a dar ese complemento natural que nos va a ayudar a eliminar pues las arrugas, la flacidez, las estrías, ahora para cuidarnos después de estos atracones. Efectivamente, y los pinchazos, esos temidos pinchazos. Bueno, pues un buen regalo para los Reyes, que estamos a tiempo todavía de enviar la carta a sus majestades de Oriente, porque tiene además antioxidantes, colágeno hidrolizado, ácido hialurónico. Solo tenemos que tomar 1 o 2 sobres fuera de la comida cada día y lo vamos a notar enseguida. ¿Y dónde lo podemos comprar? Pues casi en cualquier sitio, en farmacias, en herbolarios, o si nos es más sencillo, en parafarmaciamundonatural.es. Muchas gracias, sigan escuchándonos la mañana. Hacemos una brevísima pausa y continuamos. Es la mañana, es radio.
Es la mañana. Es radio. Nosotros estamos trabajando, pero hay muchísimos, todavía hay muchísimos ciudadanos, por supuesto, que están disfrutando de esas merecidas vacaciones de Navidad y los hogares están vacíos. Y para ello, qué mejor que una alarma de Securitas Direct, Rubén Fernández. Sí, porque en Securitas Direct su prioridad son los clientes. Por eso, además de desarrollar la nueva alarma Cero Visión, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, también ponen a disposición de sus clientes miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas del día para proteger lo que más nos importa. Si tú también quieres pertenecer a los más de 2,5 millones de clientes, llama ahora a Securitas Direct al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Pues nunca se nos ocurren este tipo de regalos, pero sería un buen regalo, por supuesto, una alarma. Y para ello tenemos también el Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenas, ¿Cómo aquí estás? estamos, mi cara rollo. Os voy a contar cositas del Corte Inglés. No se te nota nada, ¿eh? No se me nota, ¿no? Bueno, mejor que no se note. A ver, que quedan muy pocos días para los Reyes Magos. Claro, hay gente que todavía lo tiene pendiente. Los tecnoprecios del Corte Inglés son una gran solución, porque además de los buenos precios que nos ofrecen, incluyen la financiación, el envío, la puesta en marcha, seguro gratis, garantía de satisfacción. Todo esto solo nos lo ofrece el Corte Inglés con los tecnoprecios, porque hay que, cuando vayamos a comprar, hay que comparar no solo el precio, sino los servicios que vienen con ese precio. Voy a poner ejemplos. Secador de pelo Dyson Supersonic, 399. Ahora son fantásticos, no se oye nada. Ahora 359, o sea, fíjate el descuento. Incluyen un estuche, la financiación de 12 meses, o por ejemplo la cámara reflex Nikon, que antes eran 449 a 399. También Nikon devuelve 50 euros y la financiación también a 12 meses. O sea, que no hay que perderse los tecnoprecios del Corte Inglés. Todavía quedan unos días para los Reyes para que se pongan las pilas. Y siempre aludimos a los Reyes Magos, pero también anda que no hay regalos del amigo invisible, con lo cual no está mal. Yo ya he apuntado un par de ellos y cumpleaños, por supuesto. Oye, y nada, que también se puede regalar sin ninguna celebración. Es verdad, que no tenga que haber ninguna excusa para regalar, que siempre es un buen momento. Muchísimas gracias, Naya. Hacemos una breve pausa. Es 9:09, 8:09 en las Islas Canarias. Siguen escuchando nuestra tertulia en Es la Mañana de CERI, con este primer programa del año 2018. Y con Repsol vamos a conocer y a recordarles cómo está la previsión del tiempo para esta jornada laborable a todos los efectos en nuestro país. Hoy habrá rachas de viento muy fuertes en el área cantábrico y en los Pirineos. Lluvias. Nos anuncian lluvias en la cornisa cantábrica y en las provincias limítrofes. Mucha precaución si están ustedes en Castilla-La Mancha o en Andalucía, donde habrá niebla matinal importante. En Madrid estamos ahora mismo 9 grados y vamos camino de esos 13 grados. La máxima hoy se sitúa en Santa Cruz de Tenerife, donde van a poder disfrutar de 23 grados, quien los pillara, y la mínima hoy en Teruel con 0 grados bajo cero. En Orihuela de Tremedal, donde está el jefe descansando en estos días de Navidad, de familia, están a 0 grados. O sea que es verdad eso de que siempre en Orihuela de Tremedal hace muchísimo más frío. Ni frío ni calor. Más frío que en Teruel, pero es verdad, él siempre presume de ello y hay que reconocerlo, es de justicia reconocerlo, que allí hace ahora muchísimo frío. Hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Estas Navidades, llévate una de las 75 scooters que regalamos. Ven a Repsol y consigue la tuya con la app Repsol Wilet. Además, sorteamos 75.000 premios de 3 euros en carburante premium. Descárgate ya la app Repsol Wilet y participa. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es. Primer martes de este 2018 y hoy es laborable a todos los efectos y hoy abre la bolsa. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el IBEX 35 amanece en verde, está subiendo en estos momentos un 0,6% y roza los 10.100 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que la bolsa española cerró 2017 con una ganancia del 7,4% hasta situarse por encima de los 10.000 puntos, su segunda mejor cota en 8 años, impulsada por la banca y el empuje de los mercados internacionales en los resultados de las empresas españolas. Y ello a pesar del susto que supuso la intervención del Banco Popular o el frenazo bursátil que causó el separatismo catalán. Por su parte,
parte, el euro mantiene su tendencia al alza y supera los $1,20, mientras que el barril de crudo Brent sube un 0,44% hasta situarse en $67,17. Muchísimas gracias, Manuel. Te seguiremos leyendo en Libre Mercado, en libertadigital.com. Laura Herrero, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año, ¿Cómo Sara? estás? Hoy nos acercas a esa noticia de interés general de la ONCE que va a gustar especialmente a Gabriel Albiac. Seguro que sí, porque ya lo está escuchando. Ringo Starr, Barry Gibb, el único VG vivo, y Hugh Laurie pueden presumir de empezar el año nuevo formando parte de la corte de caballeros de la reina de Inglaterra. Sir Ringo Starr va a volver a Buckingham por primera vez desde hace más de 50 años, cuando los Beatles recogieron la Orden del Imperio Británico. Y además es un nombramiento que viene a reparar un agravio comparativo muy llamativo, y es que Paul McCartney fue nombrado Sir hace 20 años. John Lennon la obtuvo incluso antes, pero la devolvió por el papel del Reino Unido en Vietnam. Pero lejos de malos rollos ha sido el propio Paul McCartney el que ha felicitado en las redes a Ringo. Muchas felicitaciones, Sir Richard Starkey, ese es su nombre real, el mejor batería y el mejor compañero. Entre los que reciben el título de caballeros también están el actor James Cosmo, al que todos conocen ahora por George Mormont en Juego de Tronos, y el político Nick Clegg. Muchísimas gracias, Laura, por acercarnos a esta noticia de interés general. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos en nuestro programa. Cada año, más de 3.000 personas. Es radio. Siguen en la sintonía de radio, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en este primer programa del año 2018. España ha tenido 5 grandes reformas educativas en los últimos 40 años, 5 leyes con 5 nombres diferentes y diferentes gobiernos, por supuesto, de diferente color político. El debate siempre ha marcado esa agenda política y el año que acaba de comenzar no iba a ser una excepción, por supuesto. De ello vamos a hablar a continuación con uno de sus máximos responsables. Él es Marcial Marín, es el secretario de Estado de Educación. Muy buenos días, feliz año nuevo y muchísimas gracias por atender la llamada de radio de Es la Mañana de Federico para compartir estas primeras reflexiones del año que estamos estrenando y hacerlo además en un día como hoy. Marcial, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y feliz 2018 para todos. Decíamos al inicio de nuestra tertulia política que Cataluña ha monopolizado sin duda temas fundamentales para el futuro de los españoles y un futuro importantísimo como es sin duda el ámbito del que usted es responsable, el ámbito educativo. ¿Confía usted en que este año 2018 será el año ansiado del pacto educativo? Tiene que ser, y de hecho tenemos que ir todos a él con generosidad. Muchos son los deseos de este gobierno de llegar a cabo, pero también no depende solo de nosotros, tiene que ser también del resto de grupos políticos. Por lo tanto, hay que ir con espíritu de negociación, de generosidad y de alcanzar algo que deseamos todos y que la sociedad nos pide, que es ese pacto de Estado social y político por la educación. Es el momento, saben que se está trabajando en 3 niveles, a nivel del Congreso con una subcomisión cuyos trabajos e informe estarán para el mes de mayo, y luego también en el Senado, donde territorialmente y quienes tienen las competencias, que son los consejeros, están compareciendo y también dando su punto de vista de cuáles deberían de ser los ejes de ese pacto de Estado. Y hemos dicho que es un pacto de Estado, comunidades, social y político. El político también lo he dicho con Congreso y Senado, y nos queda la parte social. La social es el Consejo Escolar del Estado, a quien el ministro en el último pleno también desencargó un proyecto de ejes para ponerlos a disposición de esa subcomisión y que en definitiva sea un pacto de todos, pero repito, es necesario esa generosidad y esa altura de miras que yo creo que la va a haber. ¿En qué punto está ahora mismo? ¿Y hay plazos para que este pacto, este ansiado pacto educativo llegue finalmente, se apruebe? Pues el primer plazo que tenemos es, como les decía, que para mayo tiene que estar el informe de la subcomisión que deberá de estar consensuado por la mayoría de los grupos políticos. Eso ya lleva pues un salvoconducto de éxito. Esperemos que lleguen a definirnos unos ejes. Ese informe se entregaría al Ministerio, que tendría que darle forma como una norma regulatoria, una nueva ley de educación, pero con el marchamo de tener estabilidad y garantía de estar en el tiempo. Lo decía muy bien al principio de su intervención, que
5 leyes, 5 gobiernos distintos. Lo que queremos es que haya una ley permanente y estable, al menos más de 20 años, y para eso necesita el apoyo mayoritario, al menos de PSOE, de Ciudadanos, del Partido Popular, y esperemos que de muchos otros, porque esa es la garantía. Y si sale del Congreso con ese acuerdo, pues será mucho más fácil que la norma que elabore el Ministerio para que luego se devuelva a votar y se vuelva a votar en el Congreso y en el Senado, pues sea aprobada mayoritariamente. Esa es la esperanza y ese es el reto que tenemos marcado. Y si se tiene que mojar, ¿quién en este caso qué partido está recibiendo quizá más ayuda, o al menos eso es su parecer, o al parecer del ministro Méndez de Vigo? Si Ciudadanos, Partido Socialista o en este caso Podemos. Pues en principio Partido Socialista y Ciudadanos han dado su apoyo. Lo que pasa es que el apoyo hay que darlo luego en el terreno de juego, que es cuando haya que votarlo. Esperemos y confiemos que también otras fuerzas como Podemos y algunos partidos nacionalistas pues se sumen al carro. Y yo digo que no conviene a lo mejor ir a un pacto muy ambicioso, puesto que el sistema educativo español está funcionando bien, hay muchas cosas que mejorar, pero los últimos informes internacionales nos dicen que estamos progresando tanto en educación secundaria, bachillerato, como en primaria. Estamos dando de los mejores resultados y también consiguiendo bajar la tasa de abandono prematuro para conseguir el ansiado 15% en el año 2020. Pero, como les decía, es importante que todos den el apoyo, porque ese apoyo, que aunque hoy se manifieste pues con el compromiso de llegar a 15 ejes en ese pacto, pues si tienen que ser menos y que recojan el apoyo mayoritario, pues hagámoslo. Ese es el reto y desde luego por nuestra parte no va a quedar. Ustedes en el Partido Popular ya han declarado públicamente durante estos últimos meses del año 2017 que no tienen ninguna intención de arrebatar la competencia de educación a Cataluña, pero sí al menos de que el Estado ejerza un control estricto de lo que se explica en las aulas de los colegios catalanes, y que aquí en este programa, en programas radiofónicos, por supuesto, hemos ido dando cuenta. ¿Cómo se va a materializar eso? Y lo importante, ¿no cree que llegan tarde? Da la sensación en este caso de que Ciudadanos ha capitalizado más quizá la denuncia del adoctrinamiento en las aulas que lo que ha sido una reivindicación del Partido Popular durante años. Bueno, lo que hay que intentar es no vender 2 kilos más, y no lo digo por Ciudadanos, sino que aquí vamos unidos, porque la alta inspección educativa, que es quien tiene que tener esas funciones que hoy no tiene, porque las tienen las inspecciones regionales cuando se transfirieron las competencias, pues su regulación, la regulación de las funciones de la alta inspección, están en una ley. Y para cambiar una ley ahora mismo se necesitan los apoyos mayoritarios, y con un partido solo, si lo propone Ciudadanos, como si lo propone el Partido Popular o el PSOE, pues no podrían llevar a cabo esa reforma de la alta inspección que permite el control que usted comenta. Lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo. En lugar de vender 2 kilos más, es decir, mira, necesitamos cambiar una ley. Y una ley es necesario que tengamos apoyo mayoritario. Si queremos una ley que esté permanente en el tiempo, tenemos que ponernos antes de acuerdo, antes que sacar cada uno una propuesta a cual más ambiciosa posible para ganar, eso sí, los oídos de la opinión pública. Es necesario, para lo que comentábamos de posibles temas de adoctrinamiento o control de las materias de los libros de texto, que tengamos un acuerdo, al menos las 3 fuerzas mayoritarias, de que la alta inspección se debe de cambiar en el mismo sentido, porque si cada uno va por un lado, al final nos quedamos como estamos y los casos que hoy estamos denunciando se perpetuarán en el tiempo. Por lo tanto, ahí es necesario generosidad y trabajo en equipo. De lo que se desprenden de sus palabras, esa alta inspección es una de las medidas que se incluya en ese futuro pacto de Estado por la educación. Es decir, ¿será así? ¿Es uno de esos requisitos sobre lo que no van a admitir ustedes discusión alguna? No es que nosotros no ponemos líneas rojas. Lo que está claro es que para evitar casos como los que están sucediendo y donde los principales partidos estamos de acuerdo que hay que ponerles solución, pues la única forma de hacerlo, y ya que el Estado no tiene competencias, es
o intentar que la alta inspección tenga más competencias, o que la propia inspección regional esas competencias las ejerzan todavía con mayor celo y que tengan quizás más competencias. Pero lo más importante quizás sea a nivel nacional, y ya que estamos dentro de un pacto de Estado, es que la alta inspección pueda supervisar y controlar tanto a nivel de centros como de libros de texto, pues los contenidos, y para eso es necesario que apostemos por el mismo bloque o normativa, pero los tres grupos al menos, para poderlo llevar a cabo. Esa es la clave. El sistema educativo español no se puede entender, por supuesto, sin Cataluña, que es la segunda comunidad autónoma, si no me equivoco, tanto en alumnado, roza un 16%. Es indudable que si algo afecta gravemente a una de esas 17 comunidades autónomas, tiene repercusión en todo el sistema educativo español. Y usted hablaba precisamente de esas cifras. A estas alturas de lo vivido durante estos meses, durante estos años en Cataluña, ya nadie debería dudar de que esos malos resultados educativos de una comunidad autónoma como Cataluña, sobre todo si se trata, como hemos visto y como acabo de decir, de una de esas mayores, tanto en recursos que le da el propio Estado, como de estudiantes, como alumnos escolarizados, tiene que ver con esa inmersión lingüística. Ahora que tienen ustedes esa potestad educativa en aplicación del artículo 155, ¿harán algo al respecto? El artículo 155 es para un periodo transitorio. Esto requiere una reforma a nivel nacional, no es solo de Cataluña. Las transferencias están hechas a cada región, y por tanto el único vehículo no es el 155, que es para una situación transitoria, es el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, y ahí está la clave. Hay diferencias regionales, pero repito, España está progresando mucho mejor que la media de la OCDE, y Cataluña pues va aportando o ayudando a que recortemos diferencias respecto de la OCDE. Es lo ha dicho muy bien, una de las comunidades con más de 5.250 centros educativos, 1,5 millones de alumnos, más de 120.000 profesores, y luego 12 universidades, 240.000 alumnos y 20.000 profesores universitarios. Luego la educación catalana es importantísima también para lo que es la educación de España, y tenemos que ir de la mano dentro de ese pacto de Estado, como se dice, social y político por la educación. En eso estamos trabajando. En este periodo, de verdad, tengo que reconocer que la sintonía con las responsables de educación catalanas ha sido bueno. Hemos estado avanzando. Si bien ha habido casos de adoctrinamiento, hemos hecho 4 requerimientos, estamos avanzando en la investigación de más de un centenar de casos y se está respondiendo, y ahí tenemos que articular medidas. Pero no hay que estar en el momento y en estos casos concretos. Tenemos que ser más ambiciosos y que Cataluña esté dentro de un pacto de Estado que nos ayude a España a conseguir objetivos como esa tasa de abandono del 15% en el 2020, que seguro que la conseguimos. Pero lamentablemente no solo es Cataluña, es un problema el de la inmersión lingüística que no afecta exclusivamente a esta comunidad autónoma. Lo hemos visto y escuchado como en otras regiones, País Vasco, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, son varios ejemplos. Está siguiendo esa misma senda de vulneración del derecho, ese derecho tan importante que ustedes suelen hacer bandera de ello, de los padres a elegir la lengua que quieren para la enseñanza de sus hijos. En estos mismos micrófonos lo denunciaban compañeros de su propio partido. Lo hacían la semana pasada, lo hacía la presidenta del Partido Popular Valenciano, Isabel Bonic, y el expresidente balear, José Ramón Bauzá. ¿Cómo piensa garantizar el gobierno del que usted forma parte, ese derecho de los padres a elegir la lengua en la que puedan estudiar sus hijos? Primero, con las herramientas que tenemos, que es de la alta inspección, cartas de colaboración que hicimos. No se nos atendieron las distintas pegas que le vimos al decreto ley, por ejemplo, de plurilingüismo valenciano, y al no atenderse, pues iniciamos los trámites de un recurso de inconstitucionalidad, y antes de ello hemos declarado o llegado a un acuerdo de crear una comisión bilateral para ver esas diferencias, si se pueden solucionar o no. En ese momento estamos. Pues con las armas que tenemos podemos cartas de colaboración, requerimientos o recurso de inconstitucionalidad. Si con el pacto de Estado podemos dar más funciones a la alta inspección, pues quizás no hace falta tanta beligerancia y se podría llegar antes, detectar antes los problemas
para solucionarlos, y ese es uno de los retos que nos tenemos que marcar. Pero ahora mismo lo estamos haciendo con las armas que nos da la actual ley, y es, primero, una carta de colaboración con los gobiernos de que por favor rectifiquen que no van en el camino correcto. Segundo, si no atienden, un requerimiento. Después, o puede ser un contencioso administrativo si no es ley, o un recurso de inconstitucionalidad si se vulnera alguno de los artículos, como el 27, que se puede vulnerar en este decreto de ley, y eso es lo que hemos hecho. Hemos llegado al tope y ahora mismo estamos en una comisión bilateral para intentar solucionar, antes de que presentar un recurso de inconstitucionalidad que nadie desea, pero que tenemos que proteger los legítimos intereses de las familias valencianas en este caso. Y una pregunta más difícil o menos fácil, depende cómo lo mire. El resultado electoral del Partido Popular el pasado 21 de diciembre en Cataluña es malo a todas luces, eso no hay quien pueda negarlo, pasó de 11 a 4 escaños. ¿Por qué cree que el Partido Popular catalán ha sufrido esta debacle sin precedentes? Bueno, ahí habrá muchos motivos, no soy yo quien lo tiene que valorar. Lo que tenemos que mirar es adelante, tenemos que hacer una prueba de crítica interna y ver dónde se ha podido fallar, pero también lo que yo hablo en nombre del gobierno, lo que tenemos que mirar es a una solución global a los problemas que nos han denunciado en la campaña electoral. Quizás por el poco tiempo no habremos sabido explicarlo, pero lo que es cierto es que el tema educativo es la materia que a mí me compete, pues tenemos que hacer mucho, pero mucho en el sentido de que es necesario no solo la colaboración y la participación del Partido Popular. Este pacto de Estado puede dar remedio a los problemas que se están denunciando y a la mejora del sistema educativo español, que podemos mejorar todavía más. Y como dice su nombre, es un pacto de Estado. Aquí tienen que ayudarnos y ir no a quien hace la propuesta mayor, que a lo mejor en un periodo corto de tiempo pues han aprovechado algunos y han vendido lo que muchos posibles votantes querían oír, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, y luego hay que gestionar eso y aplicarlo. Y aplicarlo con una ley es necesario que haya mayorías. Por lo tanto, por ejemplo, si Ciudadanos en este caso quiere cambiar la ley de la alta inspección, pues solo puede hacerlo con el respaldo del Partido Popular y del Partido Socialista, y ahí tienen que llegar a un acuerdo de un contenido que no soliviante a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias educativas, pero que ayuden a resolver esos problemas. Y ese es Creo que hemos perdido la conexión con Marcial Marín. ¿Marcial, nos escucha? Sí, ¿me escucha? Sí. Decía que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y para eso es necesario que haya un acuerdo mayoritario. Y eso es lo que espero, y que quizás no ha dado tiempo a explicar por nuestra parte, porque una cosa son los anuncios y otra es lo que luego hace falta para llegar a que sean una realidad. Para gobernar, que es lo que le dicen en este caso sus compañeros de partido en Cataluña. Inés Arrimada, muchísimas gracias. Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, le agradezco muchísimo que haya estado, por supuesto, en esta primera tertulia del año con nosotros, y le deseo, por supuesto, un feliz año. Igualmente para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tienen ustedes, si no tienen todavía ustedes esa carta de los Reyes Magos o cualquier otro regalo, como decía antes Naya Pertusa, que hacer, tienen aquí un reloj de la Guardia Civil, el reloj que les venimos ofreciendo ya desde hace semanas para sentir en su muñeca todo ese orgullo y admiración que sentimos todos, y aquí en esta radio especialmente, por nuestra Guardia Civil. Pídales a los Reyes Magos este impresionante reloj de alta precisión en edición exclusiva y limitada, así que tienen que darse prisa para apuntar ya esa carta a los Reyes Magos con la bandera de España y el emblema de la Guardia Civil en la esfera. El honor es mi divisa en la parte trasera de este estupendo reloj. Pídalo ahora mismo llamando a publi.com. Tienen un número de teléfono que pueden ustedes anotar ya mismo, 902-180-190, 902-180-190. Y los 50 primeros pedidos que reciban van a recibir de regalo una segunda correa de piel de ubrique. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales para poder llevar mejor esa cuesta de enero. Luzca con orgullo el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, el mejor regalo sin duda que pueden dar ustedes en Reyes. Llame ahora, pídalo, recuerden ese número de teléfono, 902-180-190 o publi.com. Hacemos una brevísima pausa y regresamos. Es la mañana de...
Siguen escuchando Es la Mañana de CIRI con esta primera tertulia, y antes de ir a hablar del caso de Diana Quer, por supuesto, hoy es portada en todos los periódicos de la prensa de papel, solo quiero haceros una pregunta muy rápida. Acierta Inés Arrimadas, y lo vamos a alejar, si os parece, de la presión que está ejerciendo, por otra parte lógica, Partido Popular y Partido Socialista, y la patronal, que esto no nos olvidemos de decirlo, la patronal catalana de Fomento del Trabajo, sobre Arrimadas para que se presente en este caso a la investidura. Gabriel, tú antes has dicho, ya lo has dejado entrever. Yo no soy amigo de las actuaciones escénicas. Yo pienso que en política se actúa de cara a producir resultados, y que la escenografía por la escenografía está fuera de la... Pero muchos hablan de una cuestión política, más allá de pelear en sí. Yo sí que creo que es una cuestión política. Tú eres el ganador de las elecciones, es una victoria, histórica, como no nos hemos cansado de repetir, y que tú tienes que venirte arriba y defender que a quien corresponde formar gobierno es a ti. Y luego, antes de decidir si vas a la investidura o no, lo primero que tenía que haber hecho, desde luego, es establecer una ronda de contactos, que esto me parece indispensable, y liderar esa ronda como ganadora de las elecciones. Creo que es un error. De hecho, yo recuerdo que cuando Mariano Rajoy renunció a la investidura la primera vez y le dijo no al rey, Albert Rivera le ha recordado esta decisión y la ha criticado abiertamente durante todo el tiempo. Yo creo que debería presentarse, creo que debería aprovechar esa ocasión para hacer un gran discurso de los que ella es capaz de hacer, y para dejar muy claro que la mayoría de los catalanes la ha votado a ella, es de que ella ha ganado las elecciones, lo cual invalida e impide cualquier declaración unilateral de independencia. Es evidente que no hay masa crítica. Creo que también eso obligaría a los distintos partidos a retratarse, y en particular al PSC, a ver dónde están, y también a Unidos Podemos, a la marca catalana de Podemos, que se retraten, que digan dónde están, que voten. Creo que debería, pero también creo que el menos indicado para pedírselo es el PP, considerando que el señor Rajoy ganó las elecciones y no se presentó. Ergo, usted se calla, porque usted no está legitimado para pedir absolutamente nada, porque en unas elecciones nacionales, que son más importantes aún, puesto que son nacionales, usted hizo pasapalabra y esperó y se puso de costado para después afear a Ciudadanos que intentara hacer posible la investidura de Sánchez, poniendo unas condiciones, es decir, que hubiera un gobierno en España, que no podía estar sin gobierno. Usted calladito, que está más guapo. Y desde luego oír a Martínez Maillo, decirle a Ciudadanos lo que tiene que hacer, en fin, resulta un poco patético. Resulta un poco patético, sí. Y antes, por cierto, también en ese balance del Partido Popular, por supuesto, no hubo nada de autocrítica, por mucho que Marcial Marín, el secretario de Estado, al que hemos tenido ahora mismo, diga que quizá haya habido algún problema, haya habido algún tipo de comunicación o incomunicación en esos errores para hablar de ese batacazo electoral el 21 de diciembre. Rajoy fue el propio estilo Mariano Rajoy, lo fió todo a la economía, nos dio detalle, ya se suponía que iba a ser ese el pronóstico del balance de año. Nos dio la sensación de que faltó algo, al menos una remodelación, ya si no en el gobierno, en el Partido Popular catalán, aunque es de decir también de justicia que no todo el mundo apunta a Albiol como el perdedor, sino en este caso fue Mariano Rajoy quien capitaneó, como lo hizo Albert Rivera, por cierto, en Ciudadanos, toda la campaña electoral en Cataluña. Parece ser que al Partido Popular la única reacción que le produjo el batacazo monumental de las elecciones fue presentar una denuncia contra el diario ABC, porque consideraba que la presencia en portada de Inés Arrimada era una especie de insulto personal. Yo estoy todavía esperando que pongan otras tantas denuncias a La Vanguardia y al Periódico, que ese mismo día salieron también en portada con fotos de otros tantos candidatos. Que nos asigna mucho más poder de convicción a la vez, ¿eh? Sí, no, es admirable. Fuimos nosotros los artífices de la victoria de Arrimadas. Fuimos nosotros. ABC fue el artífice de la histórica victoria de Inés Arrimadas. Tenemos una capacidad de influencia verdaderamente magistral, verdaderamente altísima y encomiable. Es decir, eso es una pataleta absolutamente bochornosa, y culpar de la derrota al pobre Xavi García Albiol es miserable, porque es que el propio Xavi García Albiol fue el primero que pidió que las elecciones se convocaran más tarde, que se dejara actuar el artículo 155, que se tomaran medidas en los medios públicos catalanes, etcétera, etcétera. Fue el propio Mariano Rajoy el que se empeñó en estar omnipresente en la campaña catalana, y desde luego no le hizo ningún favor al pobre García Albiol. Ergo, si alguien es responsable de esa derrota, es el presidente del gobierno, por su política, no solo por su política en Cataluña, sino por su política en general. Es decir, quien ha capitalizado
la lucha por la unidad española y por la Constitución en Cataluña ha sido Ciudadanos, en Cataluña y en buena medida en el resto de España también. Y esto se lo tiene que hacer mirar el PP. El PP sabrá por qué en una circunstancia de amenaza clara y abierta, la amenaza más grave que ha existido para la integridad nacional española desde la Guerra Civil, quien ha capitalizado el voto de los españolistas, de los partidarios de mantener la indisoluble unidad de la nación, ha sido Ciudadanos y no el PP. El PP tendrá que hacer ahí un análisis de por qué. Pero es que aterrizó en Cataluña en el último momento, que por mucho que se quiso vender el 155, el hecho de que ellos hubieran sido desde el gobierno quien habían parado al independentismo, la actuación del PP en Cataluña y la actuación del gobierno en Cataluña yo creo que desde que llegan a la Moncloa, que es desde cuando empieza el conflicto, ha dejado mucho que desear. Entonces hablábamos antes de que la victoria de Ciudadanos se fundamenta en un trabajo hecho durante muchos años, pues pasa lo mismo con la derrota del PP. No es, a ver qué razón, ¿cuál es la razón? Son muchas razones y por eso el análisis debe ser muy profundo. Es verdad que no se ha hecho. En el comité ejecutivo del día 21, el único que hace una mínima de autocrítica es García Albiol, que conoce el terreno, que es que el problema para mí es que ni Rajoy, ni mucho menos Soraya, ni nadie en el gobierno ha pisado Cataluña y ha tenido, no durante esos últimos 6 meses, sino durante los últimos 5 años, ni han tenido los interlocutores válidos en todos los ámbitos de poder necesarios para saber qué estaba pasando en Cataluña y hacia dónde íbamos. Y entonces, fruto de esa falta de trabajo y falta de presencia, se produce lo que se produce. Pese a todo, yo sí que pienso que van a pasar cosas, no sé cuándo, pero creo que van a pasar cosas, porque por mucho que el presidente del gobierno diga que esto no es extrapolable, bueno, el miedo está ahí, la amenaza está ahí. Sí, han visto las orejas al lobo, por supuesto. Y Rajoy, ¿sabes? Cuando llega el momento en que quien se juega las habichuelas a nivel electoral, quiero decir, es él, yo creo que va a actuar como actuó después de las elecciones autonómicas, cuando el batacazo fue brutal, teníamos unas generales después, y entonces introdujo cambios y empezó a hacer cosas. Yo creo que eso se va a producir, no sé a qué niveles, pero estoy convencida que no se va a quedar con los brazos cruzados, porque sabe que tiene ahí a Ciudadanos fortaleciéndose y bueno, y que eso va en su propio... se juega su supervivencia. Ya no es Albiol, ya es él directamente. Ya es él, efectivamente. Antes de conocer la opinión de los oyentes, que nos han dejado muchísimos mensajes en este primer día de nuestro programa en enero, vamos a conocer, si te parece, algunos de los datos que lleva hoy la prensa. Además, también creo que hay novedades en La Voz de Galicia, que ha sido uno de los periódicos que más ha seguido en estos 500 días, casi 500 días que ha habido de la búsqueda de Diana Quer. Silvia. Sí, vamos a empezar felicitando a la Guardia Civil, porque la detención del chicle no es algo casual, sino que es fruto de un trabajo que, como decías, de casi 500 días. De hecho, a eso apelaba ayer el padre de Marta del Castillo, de ese trabajo de la Guardia Civil. Y que él espera que, bueno, ojalá algún día de frutos también en el caso de Marta del Castillo. Todas las portadas de la prensa de tirada nacional efectivamente abren hoy con estas informaciones: presión incomunicada para el asesino confeso de Diana Quer en El País. En El Mundo, una fotografía de la concentración ayer en Rianxo, dolor en Rianxo. ABC, una fotografía también muy similar, una difícil autopsia para desmontar la coartada. Y en La Razón, las otras Dianas de El Chicle. La Guardia Civil investiga si el presunto asesino de Diana Quer podría estar envuelto en otros casos de rapto y de violación. Pero como dices, hay novedades, a pesar de que el abogado del Chicle insiste esta mañana en declaraciones a algunos medios que su cliente ha colaborado activamente en la investigación. Dice que para mitigar el dolor de la familia, en contra de lo que dice, como decimos, este letrado, hoy La Voz de Galicia recoge unas declaraciones del propio encausado, que expuso en presencia de casi una decena de personas el domingo, la mañana del domingo de fin de año, en esa localidad, en Rianxo. La bien a pobra, dice, iba sola, la cogí y la metí en el coche, le até las manos y no paró de dar patadas durante todo el viaje. Al llegar a Rianxo, no aclara el punto exacto, la estrangulé, pero me puse muy nervioso al verla muerta, así que vine a la fábrica y
la tiré al pozo. Estas son las declaraciones que efectuó ante la Guardia Civil el que sería, según esto, el asesino confeso de Diana Quer. Y en este debate se vuelve a hablar, por supuesto, de esa cadena perpetua, de la prisión revisable en España, que se instaura en el año 2015. Y también dejamos atrás, y esto fue una de las noticias del último año, esos terribles datos del año 2017 en lo que a violencia machista se refiere, cuando España precisamente se da de bruces con su política de violencia doméstica. El mismo año que se llega, de hecho, a un pacto de Estado. No sé qué opinión os merece esto al respecto. Pues respecto de la cadena perpetua revisable, yo espero vivamente que le caiga a este individuo. Espero que la violación se pueda demostrar a través de la autopsia y que eso dé pie a que le caiga la perpetua revisable, porque si no ha habido violación por asesinato, no está prevista en el Código la cadena perpetua revisable. Creo que la instauración de la cadena perpetua es lo mejor que ha hecho el PP con su mayoría absoluta, lo mejor con diferencia. Y que desde luego debería mantenerse en el Código, a pesar de las peticiones de la izquierda para que se elimine, debería mantenerse. Y paradójicamente, en cuanto a las leyes contra la violencia machista, España es un referente internacional. La legislación vigente en España, el Pacto de Estado en cuanto a combate de la violencia de género, se estudia en otros países como referente, pero evidentemente no funciona bien. Está muy bien sobre el papel, pero a la hora de aplicarlo algo falla, porque el año pasado han vuelto a subir las muertes. Parece que hemos cerrado el año con 48 mujeres oficiales asesinadas, 8 niños. Estas cifras son absolutamente intolerables. De las cuales 10 denunciaron anteriormente. Exactamente, y esa denuncia no sirvió para salvarles la vida. Hay que tomar muchas más medidas de protección, pero vamos, yo creo que es un caso que escapa. Esto no es un caso de violencia machista, esto es un caso de violación y asesinato de un reincidente, que eso es lo grave, un delincuente sexual. Y sé que lo que voy a decir es muy polémico y que igual mucha gente lo considera una barbaridad. Bueno, pues la posibilidad de que un delincuente sexual se rehabilite es nula directamente. Lo dicen todos los expertos, todos los psicólogos, todos los que tratan a estas personas. Es prácticamente nula. Ergo, un delincuente sexual debería estar o en la cárcel o estrechamente vigilado. Lo que no puede ser es que un delincuente sexual reincidente como este, que violó a su propia cuñada, ande suelto, con una condena pendiente de cumplirse por tráfico de drogas y suelto. No puede ser. Ya está bien de que haya depredadores sueltos amenazando la integridad nuestra y de nuestras hijas. No puede ser. Los delincuentes sexuales tienen que estar vigilados, tienen que estar encerrados o tienen que estar vigilados. No pueden andar sueltos constituyendo una amenaza gravísima para la seguridad de las mujeres. No puede ser. Sobre el tema de la violencia de género, totalmente de acuerdo. Yo creo que hace falta todavía dar muchos más pasos, porque está fallando clamorosamente, pese a que las leyes puedan ser buenas, y creo que es algo urgente, que las cifras están ahí, no hay que darle muchas más, no hay mucho más debate, y el gobierno se tendría que poner manos a la obra. Pues posiblemente haga falta más presupuesto, hace falta más medios. Yo creo que no debería pasar ni un día más sin que esto se pusiera en marcha, y bueno, pues muy lamentable todo lo que rodea el caso de Diana Quer, y esperemos que la autopsia pueda probar todo lo que allí ocurrió y que el asesino pase el mayor tiempo posible en la cárcel. Rubén Fernández ha estado siguiendo la opinión de nuestros oyentes en nuestro contestador y también en nuestro audio WhatsApp. ¿Qué es de lo que han opinado hoy? Pues hoy es día 2 de enero, es nuestro primer programa del año, así que ahí tenemos muchas felicitaciones. Escogemos dos, una del otro lado del Atlántico y otra de Europa, pero de un punto bastante remoto. Hasta allí llega la indignación por el asesinato de Diana Quer, y en especial por esas declaraciones que comentabais hace un rato, que también los hemos escuchado aquí a las 7 y a las 8, del abogado del Chicle. Y también, como no, empezamos el año 2018 como acabamos el 2017, también hablando de Cataluña. Mi nombre es Miriam Cummings, vivo en New England, en Connecticut, Estados Unidos. Quiero desearles un feliz 2018. Abogado José Ramón Sierra, tienes que tener un estómago especial para defender lo indefendible. ¿Qué vas a decir? ¿Que el indeseable no quería violar ni matar a Diana? ¿Que fue ella la que se desnudó y se tiró al pozo? Qué vergüenza lo que tenéis que hacer algunos para ganar dinero y popularidad. Mi más caluroso abrazo de un gallego que vive en Estonia. Desde luego se me han revuelto las tripas al escuchar las declaraciones del abogado del presunto asesino. Yo quería felicitar a la Guardia Civil
por la espléndida operación con la detención del asesino de Diana Kerr. Yo creo que los resultados del Partido Socialista en Cataluña han sido los que han sido por coaligarse con miembros nacionalistas de la antigua Unión. Era una situación electoral que esto no se sostenía. Ya lo habíamos pronosticado, que esas declaraciones del abogado del presunto autor del crimen de Diana Kerr no iban a pasar desapercibidas, y lo acabamos de escuchar con nuestros oyentes. Por cierto, muchísimas felicitaciones a la Guardia Civil, y desde este programa, por supuesto, que nos sumamos a estas felicitaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Los tiempos que corren, un buen seguro de salud. ¿Qué tal, Silvia? Pues yo ya tengo clarísimo lo que le voy a pedir a los Reyes. La verdad es que este año tengo una lista bastante larga. 39.000 grandísimos profesionales, los mejores de este país, para que en caso de que me ocurra algo, que ojalá no, puedan atenderme, elegir entre más de 1.000 centros médicos que hay por todo el país, con hospitalización incluida, habitación individual. Qué importante es eso, Sara. Y lo mejor, todo por 32,95 al mes. Desde solo 32,95 al mes, sin sorpresas de ningún tipo. Para contratarlo solo tenemos que llamar a un teléfono que además es gratuito también. 900-177-177. 900-177-177. Seguros de Salud Aegon. Nos lo ponen en bandeja, así que ya lo saben, contrátenlo ya mismo. Y en apenas 3 minutos, menos, abren ya los centros del Corte Inglés. Naya, sí, yo no me voy a pedir 39.000 médicos como Silvia. Por 32 euros, ¿no? Nah, yo, mira, fíjate, me voy a pedir un roscón. Yo también. ¿No? Y eso, ahora viene yo González, me conformo con también. eso, Silvia, no con 39.000. No, pero por el empacho del roscón a lo mejor nos hace los 39.000. Bueno, pues en Hipercor y en supermercados El Corte Inglés han preparado ofertas como, por ejemplo, gamba roja cocida brisa dorada de 400 gramos por solo 9,99, o salmón ahumado, la balinesa, con un 75% de descuento en su segunda unidad. Y los roscones, pues con nata o sin nata, la segunda unidad está al 50% de descuento, así que me voy a acercar y voy a traerme un roscón que tengo yo antojo. Yo reconozco que ya lo he probado, además el del Corte Inglés, y sin descuento, porque fui de las primeras que compró el roscón, así que me di prisa. Ahora nos vamos a conocer ya toda la actualidad informativa. Javier López Tofiño, ¿qué tal, compañero? Hola, Sara, buenos días, feliz año a todos. Feliz año. Los presentes. Cuéntanos. Bueno, podíamos empezar con aquello que decíamos ayer. En el 2017 estamos con lo mismo, ya sabéis, lo de la formación de gobierno en Cataluña, que va a ser la tónica, las negociaciones, las estrategias de cada uno. Y bueno, de momento todo parece que se paraliza un poco a la espera del jueves, que es la gran cita, saber qué pasa. Yo con decía que Fernando Lorente, vamos a estar pendiente, nos tememos que va a estar él al pie del cañón estos días, por lo menos hasta el día 4. Ya tengo el contacto localizado para estar en permanente contacto con él, pero es curioso porque desde Esquerra Republicana están compareciendo, por ejemplo, su portavoz Sergi Sabría lo acaba de hacer en RAC1 y decía que su opción sigue siendo investir a Puigdemont, pero hablan de política ficción cuando, por ejemplo, se les plantea ¿qué pasa si Puigdemont no vuelve? Política ficción cuando la realidad a día de hoy es que sigue en Bruselas. ¿O qué pasa si Junqueras no sale de la cárcel? Pues lo mismo, eso es política ficción. Ahí están sus distintas opciones que no revelan y dicen que su camino es ese y que están teniendo ya conversaciones fructíferas, aunque de manera muy discreta. Es lo que añaden desde Esquerra Republicana. Y en Ciudadanos insisten en pedir la presidencia. Aquí también siguen con lo mismo de los últimos días de la Cámara Autonómica Catalana. No han querido tampoco entrar, no lo ha hecho Carlos Carrizosa, en la posibilidad de ceder diputados al Partido Popular para que cree su propio grupo parlamentario, como parece que va a hacer Esquerra con la CUP, para que no se cree ese cajón desastre de grupo mixto que iban a ser el PP con la CUP en el Parlamento catalán. Al margen de esto, ya sabéis, el otro gran asunto de esta mañana va a ser el de buscar valoraciones a esas encuestas a las que hacía referencia hoy, esa de La Razón, hacía referencia en tertulia, que beneficia sobre todo a los de Albert Rivera, con 1,5 millones de votos más que las últimas generales. Serían los grandes beneficiados por la situación. Y luego la crónica de sucesos, que está muy nutrida en estos días, ya sabéis, además de esa comparecencia también de la Guardia Civil, que va a explicar a las 11 en Galicia toda la investigación, todas las novedades en el caso de Diana Kerr. Hemos conocido hace unos minutos que la policía está investigando una llamada realizada anoche mismo a la policía local de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. A ese cuerpo pertenecía el padre, que ha desaparecido con sus 2 niños después de no acudir a la cita que estaba pactada con la madre para entregar a los menores el pasado sábado día 30. Bueno, pues un compañero de la policía, el que fue compañero de este padre, reconoció la voz de este hombre, dijo brevemente que los niños no están secuestrados, sino con su padre, pero ha sido imposible, dicen, volver a
a contactar con ese teléfono que no era el suyo, pero ese teléfono desde el que se realizó la llamada, y ahora la investigación va por ahí, intentar localizar dónde está ese teléfono. La madre ha asegurado que por lo que ella sabe, el padre les dijo a los niños que no volverían en mucho tiempo. Y luego además en Reus hay una menor de 11 años hospitalizada después de caer de un tercer piso a un patio interior, y se están investigando también estas causas. Muchísimas gracias, Javier. Te escuchamos en el informativo. Luego a las 2 de la tarde, Isabel González, feliz año. Feliz año, ¿Qué Sara, tal? a ti y a todos los oyentes. Pues muy bien, preparando todo lo que vamos a abordar en la próxima hora, y de hecho nos va a faltar tiempo porque obviamente tenemos que hablar de las campanadas. Del vestido, y acaban no de salir vestido. los datos de audiencia. Un 23% Antena 3, su mejor dato en los últimos 23 años, y se va acercando al 34 que hizo Televisión Española con Ani Gartiburu y con la capa de Ramonchu, a los que yo es que ya ni miré directamente, claro, lógicamente se te van los ojos van al pan, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Pues más o menos estuvimos pendientes de lo que ocurría. Por supuesto hablaremos de las campanadas en Telecinco y de lo que pasó en la cadena este sábado cuando Gustavo González, ya sabéis, el del culebrón del astifino español, etcétera, etcétera, Mark Hamilton, el hombre de los cuernos, el hombre que presumía de llevar cuernos, podemos decir, bueno, pues estaba Gustavo González para confesar todo lo que quiere a María La Piedra. Hablaremos de María José Campanario, ha emitido un comunicado desde el hospital, una larguísima carta en la que pone los puntos sobre las íes y deja claro más o menos lo que siente y lo que siente por los que hablamos de ella, sobre todo, y hablaremos de la herencia de Carmen Franco, porque hemos leído este fin de semana numerosas informaciones sobre el ingente patrimonio o el amplio patrimonio que va a dejar distribuido a sus 7 hijos. Por cierto, leemos a Carlos Pérez Jimeno en Libertad Digital, Chic, que se echó de menos en el tanatorio la presencia de Campechano y Señora, de los eméritos que no acudieron. Bueno, pues intentaremos averiguar por qué. Bueno, pues ahora nosotros nos toca despedirnos. Gabriel Alvear, Marisol Hernández y Isabel San Sebastián, Muy muchísimas buenas, gracias gracias por habernos acompañado en esta primera tertulia. A Silvia Ribeiro, por supuesto, pero nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana. Ustedes se quedan en compañía de Isabel González. Es la mañana. Es